¿Cómo están, queridos hermanos? Bendiciones. Bienvenidos de vuelta al canal Cristiano Un Cambio de Época. Bueno, en esta oportunidad vamos a compartir un fragmento de un discurso de Vladimir Putin. Lo hizo hace unos 3 o 4 días atrás. Me pareció interesante verlo. Cuando lo vi, dije, oh, qué increíble, qué tremendo los dichos de esta persona, de este líder mundial. Sabemos todos que están en una guerra, hace ya un año que vienen en guerra con Ucrania, y realmente me interesaba de alguna manera saber qué pensaba este hombre en cuanto a la realidad actual de su país y de lo que está pasando a nivel mundial. Todos bien sabemos que estamos en un cambio de época realmente. Siempre digo de que realmente el cambio que se está viviendo auspicia aún más la venida de nuestro Señor Jesucristo y lo que nos dice la palabra de Dios, que estamos realmente en un tiempo, el tiempo del fin. Y como cristianos tenemos que estar atentos y alertas de estas cosas, como también prepararnos para esa venida, para ese regreso inminente, por lo que nosotros lo llamamos el arrebatamiento o el rapto de la iglesia de Cristo, la iglesia espiritual. Y cuando estaba viendo todo este discurso, realmente decía, qué tremendo, porque este hombre de alguna manera está validando lo que dice la palabra de Dios. Y no me refiero a que es un profeta, ni mucho menos. No estoy diciendo que es un predicador, ni tampoco estoy diciendo que es un creyente, sino que es muy inteligente en cuanto a las escrituras, sabe lo que dice la escritura y sabe lo que le conviene a su nación. Sabe que el mundo está patas para arriba, el mundo ya no sabe qué hacer, y un poco de esto es lo que dice en su discurso en este breve parte que voy a compartir con ustedes para que ustedes vean lo interesante y lo inescrutable y lo precioso que es tener a mano las Sagradas Escrituras, lo precioso y lo reconfortante y lo tremendo que es para nosotros, los que estamos acá en Argentina y en muchos países donde hay libertad religiosa, es que podamos tener las Escrituras en nuestras manos, podemos escudriñarla, podemos aprender de su palabra con libertad. Y no hay nada que nos detenga, no haya una ley que nos prohíba leer este libro. Por eso digo que estamos en un tiempo, en un cambio de época, y a la vez con una responsabilidad enorme en cuanto al poder estudiar las escrituras como cristianos, porque no tenemos excusas, y nosotros los cristianos vamos a tener que también responder ante el Señor. Por eso es importante que leamos la escritura. Yo estaba leyendo, antes de escuchar el discurso de Vladimir Putin, estaba leyendo, ahora le voy a compartir, Romanos 13, en donde habla que estamos en el tiempo del fin. En Romanos 13, versos 11 dice, en todo esto tengan en cuenta el tiempo en que vivimos, y sepan que ya es hora de despertarnos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que al principio, cuando creíamos en el mensaje. La noche está muy avanzada y se acerca el día, ese día tan glorioso que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dejemos de hacer las cosas propias de la oscuridad y revistámonos de luz, como un soldado se reviste de su armadura. Actuemos con decencia como en pleno día y no andemos en banquetes ni en borracheras, ni en inmoralidades, ni vicios, ni en discordias, ni en envidias. Al contrario, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana. Es impresionante todo lo que contiene estos versículos cuando Pablo le habla a la iglesia de Roma. Realmente le está diciendo, se acerca el día, se acerca la hora, no sabemos cuándo, pero sabemos que tenemos que revestirnos de Jesucristo, aún más que nunca cuando el engaño está a la orden del día. Cuando sabemos que se han levantado falsos cristos, cuando sabemos que se han levantado falsos maestros, falsos profetas, con discursos y como dice Pablo en las Escrituras, con otro evangelio. Por eso es interesante, hermanos, que podamos distinguir entre lo bueno y de lo malo, sobre todo lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Que podamos juzgar los espíritus si son de Dios, que seamos sobrios, que podamos tener conciencia de lo que leemos, de lo que escuchamos y de lo que vemos. Por eso, primeramente vamos a compartir este discurso para que ustedes vean lo increíble y lo importante y lo maravilloso que es saber que estamos realmente
en un tiempo privilegiado como cristianos, para prepararnos, como bien dije, y para ser conscientes de que Cristo está hasta la puerta. Mirad lo que hacen con sus propios pueblos. Están destrozando sus familias, sus culturas, su identidad cultural. Están propagando la pedofilia como si fuera una nueva normalidad de su vida. Y en cuanto a la Iglesia, dicen que tiene que bendecir a los matrimonios homosexuales. Bueno, que hagan lo que quieren, pero que los adultos pueden vivir como quieren. Nosotros siempre tenemos esta percepción que los adultos nadie puede meterse en la vida privada y nosotros no vamos a hacerlo tampoco. Pero me gustaría decir que mirad, por favor, la Biblia y otros libros de otras religiones. Todo está dicho, que la familia es la unión de mujer y del hombre. Pero también estos textos sagrados se ponen en duda, en cuestión. La Iglesia de Estados Unidos planifica ver la neutralidad de un Dios que sea de un género neutral. Por Dios, perdóname Dios, no saben lo que hacen. Bueno, tremendo, hermanos. Realmente es impactante y revelador lo que dice este hombre. Vamos a desglosarlo un poquito más. No paran de criticar y quitar a nuestra cultura de Rusia y a otras organizaciones de nuestro país. Bueno, él está hablando justamente de que su país está siendo azotado y criticado por todas las otras naciones de Occidente, por la prensa mundial, sobre todo de Occidente, que lo critica y que están tratando de alguna manera de romper con la cultura conservadora que supuestamente tienen los rusos. Y está hablando de un golpe a lo cultural o a lo espiritual. Por eso miren lo que dice ahora. Mirad lo que hacen con sus propios pueblos. Él está diciendo, Putin está diciendo, miren lo que hacen con su propio pueblo, los países de Occidente, Estados Unidos, gran parte de Europa, cómo ellos someten a su propio pueblo a fin y a costa de sus propios intereses de poder. Están destrozando sus familias, sus culturas, su identidad cultural. Dice, destrozando sus familias. La base de toda sociedad sabemos que son las familias. Sabemos que las sociedades en conjunto se sostienen por familias unidas, por familias fuertes. Y eso es inescrutable, eso está destinado como un fin. Por lo que dicen las Sagradas Escrituras y por lo que dice el Señor mismo. Están propagando la pedofilia como si fuera una nueva normalidad de su vida. Dice que están propagando la pedofilia como algo normal, como la normalidad en las culturas de Occidente, y eso lo podemos ver. Es impresionante como cada vez más se instaura la idea de que está bien que un hombre pueda tener una relación con un niño, que está bien en base a todo es discutible porque el amor lo puede todo, y es impresionante cómo eso se va haciendo normal cada vez más, y cómo someten a nuestros niños al sistema educativo para que se les enseñe. Hola padres y madres, abuelos y abuelas. Hola a todos los que os preocupéis por nosotros, los niños. En los colegios españoles están adoctrinando en ideología de género a muchos niños como yo, sin que sus padres lo sepan. Os necesitamos, queremos que nos ayudéis, queremos que nos protejáis. Nos hablan de sexualidad, nos dicen que debemos experimentar con nuestros cuerpos y que podemos elegir si ser chicos o chicas. Pero eso no es lo que mis padres me enseñan en casa y no quiero que se burlen de las creencias de mis padres. Ni mis padres ni mis abuelos son antiguos ni retrógrados, simplemente quieren lo mejor para mí. La ideología de género nos separa de nuestros padres y ni yo ni ningún niño quiere verse separado de sus padres. Solo es cuestión de tiempo que nos adoctrinen a todos. Nuestro futuro está en juego, los valores de nuestros padres y su libertad para educarnos. No tenemos elección. Debemos frenar el adoctrinamiento en ideología de género en las aulas. Si realmente te preocupan los niños, únete a esta campaña. La igualdad de género, la igualdad entre las diferentes costumbres
cómo realmente están rompiendo con la identidad de los niños, con la identidad familiar, con la identidad que tenemos nosotros como cristianos también, que tanto somos acechados por estos discursos de odio. Y en cuanto a la iglesia, dicen que tiene que bendecir a los matrimonios homosexuales. Bueno, que hagan lo que quieren, pero que los adultos pueden vivir como quieren. Nosotros siempre tenemos esta percepción que los adultos nadie puede meterse en la vida privada y nosotros no vamos a hacerlo tampoco. Y claro, él está diciendo y está apuntando a que el Estado y este mover cultural de este tiempo, este mover anti Dios, este mover con principios antibíblicos y que tienen y que surgen del mismo anticristo, porque está preparando su venida también, porque está preparando su llegada, está diciendo: ustedes le exigen a la iglesia que también, y está hablando de las diferentes religiones, por supuesto, católicas, conservadoras, protestantes, están exigiendo a la iglesia y a sus líderes que también acepten la igualdad de género, que acepten toda la perversión. Y ya vamos a entender qué es lo que dice la palabra, porque no se trata de lo que dice Putin, no se trata de lo que dice la iglesia, sino se trata más bien de lo que dice la palabra de Dios, lo que nos dejó el Señor para el cristiano de hoy, cómo deben vivir, cómo deben moverse. Y eso está apuntando este líder, porque está entendiendo de que su pueblo y su nación y su cultura están siendo atacadas. Pero me gustaría decir que mirad, por favor, la Biblia y otros libros de otras religiones. Todo está dicho, que la familia es la unión de mujer y del hombre. Pero también estos... Increíble, lo aplauden también. Y no es para menos, porque es increíble, porque cuando lo escuchaba digo, el mismo Vladimir Putin, el nombre que se está recorriendo todos los diarios del mundo, de todas las noticias mundiales, todos los noticieros, que muchos piensan que es nefasto, que es un dictador, que es un hombre que ha llevado a Rusia a pelear con una nación tan chica como Ucrania, y en fin de cosas que no vamos a tocar acá en este canal, que tienen que ver más con las cuestiones ideológicas o de guerra. Pero el mismo Vladimir Putin nos está diciendo: lean la Biblia, nos está instando a que nos dirijamos en la Biblia, porque entiende, al menos eso es lo que yo escucho, que en la Biblia es la palabra de Dios y es sagrada. Que esto lo que dice acá en este manual de vida, en esta sagrada escritura, es lo que lo lleva a una nación a tener prosperidad, a lo que lo lleva a una familia también a ser próspera, por el solo hecho de cumplir la palabra de Dios y su voluntad. Es increíble, el mismo Vladimir Putin en este tiempo, en este cambio de época, lo está instando y se está dando cuenta que las bases de toda nación es la familia y la Biblia. Pero también estos textos sagrados se ponen en duda, en cuestión. La Iglesia de Estados Unidos planifica ver la neutralidad de un Dios que sea de un género neutral. Por Dios, perdóname Dios, no saben lo que hacen. Increíble, realmente impresionante. Él mismo dice, es importantísimo entender la seriedad de lo que dice la palabra de Dios. Millones de personas en el occidente entienden que les están llevando a una catástrofe espiritual. Se están volviendo locos sus élites. Y esto parece ya no tiene solución. Pero son sus problemas. Impresionante. Se están volviendo locos las élites, se están volviendo locos los poderosos, porque no entienden que están llevando a la bancarrota a todos los países en lo que tiene que ver con lo espiritual y la degradación espiritual y degradación moral que vive en los pueblos hoy, la misma gente. Por eso es importantísimo, queridos hermanos, que podamos rever este tipo de cosas, que en cada lugar, en cada lugar donde vives,
en cada lugar donde residimos, que podamos entronar y valorizar los principios cristianos. Realmente cuando escuchaba este discurso de este hombre, me daba cuenta lo confundido que están los líderes a nivel mundial en todo sentido. Me da cuenta de la importancia de tener al Señor en el corazón, me doy cuenta de la importancia de acudir a su palabra, de volver a las bases cristianas. Cuanto más nosotros los cristianos, que necesitamos realmente conocer lo que dice Dios en su palabra, y la mejor forma de conocer a Dios es escudriñando su palabra, meditando en ella, porque sabemos que es un tesoro invaluable para nuestras vidas. Por eso Dios en su palabra, en Romanos 1, versos 18, habla acerca de esto, de la inmoralidad que vive el mundo hoy, de la inmoralidad y del pecado que tanto se sostiene en este tiempo, producto de los malos deseos de la carne, del hombre mismo. Dice, versículo 18, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Toda esta gente que tergiversa las leyes espirituales, las leyes de Dios, toda esta gente que perversa y diabólica y anti Dios, que está pergeneando en contra de la familia, en contra de la niñez, en contra de los cristianos, conocen a Dios en cierta manera por todo lo que ven, como dice Pablo, pero se negaron a obedecerle, se negaron a creer y se volvieron necios, dice. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle las gracias. El hecho de estar vivo, el hecho de respirar, el hecho de tener vida, eso es motivo suficiente de darle gracias a Dios. En cambio, dice, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Esta gente afirma que lo sabe todo. Esta gente afirma que conoce la actualidad y que hay un cambio de época, y porque hay un cambio de época todo se tiene que tergiversar, todo se tiene que transformar. Afirmaban, dice, y en lugar de adorar a Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a los ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles. Hicieron ídolos, pero no adoraron a Dios. Ídolos podemos tomar como muchos aspectos de la vida. Ídolo todo aquel que reemplaza a Dios mismo. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Hicieron y rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo. ¿Quién es digno de eterna alabanza sino ese Señor mismo? Por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales. Los hombres, por un lado, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros, o sea, hombres con hombres. Y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Por el solo hecho de no conocer a Dios, se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricias, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarroneros y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, dice Pablo. No cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros que también las hagan. Y ese es el plan sistemático de Satanás hoy. Incitar a otros, incitar al cristiano, incitar al débil a que pregonen el pecado, a que
peque incesantemente, a que siga los deseos del corazón, de la carne. Estamos en un tiempo así, queridos hermanos, un tiempo peligrosísimo. Por eso estamos arribando al tiempo del fin, estamos arribando a lo que llamaríamos el fin de los tiempos. Y por un lado, eso nos llena de alegría, de gozo, el saber que Cristo está a la puerta, pero por otro lado nos desafía a que podamos levantar nuestra mirada, a que podamos erguir nuestros cuerpos, a que prestemos atención a lo que está pasando a nivel mundial, a que podamos interiorizar en las Escrituras y a ver lo que dice su palabra para este tiempo y a no dejarnos engañar. Por eso, 1 de Pedro 4 dice: por eso, así como Cristo sufrió en su cuerpo, adopten también ustedes la igual disposición, pues Él que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Por mucho tiempo hicieron ustedes las mismas cosas que hacen los perversos, los paganos, los que no tienen a Dios. Y Pedro les recomienda a vos y a mí. Dice: por mucho tiempo hicieron ustedes las mismas cosas que hacían los paganos, los que no tienen a Dios, pues vivían entonces en vicios, malos deseos, banquetes y borracheras, bebiendo con exceso y adorando ídolos abominables. Pero dice: ahora, como ustedes, como yo, como vos que me estás mirando, que crees en el Señor, ya no los acompañan en los excesos de su mala vida, ellos se extrañan y hablan mal de ustedes. Le está diciendo, para aquellas personas que dejaron el vicio, que dejaron el pecado, producto de seguir a Cristo, fueron nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas empezaron a ser hechas nuevas en Cristo. Le está diciendo, las personas que antes los acompañaban a ustedes y a mí en el pecado, ahora se extrañan y ya los condenan a ustedes y hablan mal de ustedes. Pero ellos, dice Pedro, tendrán que rendir cuentas ante aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. No van a salirse airosos y libres y va a quedar todo en la nada, sino aquellos que hacen la mentira, que corrompen su cuerpo, que viven de esta manera, que viven conforme al sistema de este mundo, van a tener que pagar las consecuencias, van a tener que rendir cuentas ante el mismísimo Señor Jesucristo. Y dice, ya se acerca el fin de todas las cosas. De vuelta, Pedro le está diciendo a los judíos y a los que creyeron en Cristo, ya se acerca el fin de todas las cosas. Por eso, sean ustedes juiciosos y dedíquense seriamente a la oración. Haya sobre todo mucho amor entre ustedes, porque el amor perdona muchos pecados. Está hablando entre el amor entre cristianos, entre el amor entre hermanos. Recíbanse unos a otros en sus casas sin murmurar de nadie. Como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes servirá a los demás según lo que haya recibido de parte de Dios. Cuando alguien hable, sean sus palabras como palabras de Dios. Cuando alguien preste algún servicio, préstelo con la fuerza que Dios le da. Todo lo que hagan, háganlo como para Dios, como para aquel que es alabado, que es por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el poder para siempre. Por eso, queridos hermanos, es importantísimo que volvamos a reconstruir esos muros, que volvamos a reconstruir lo que alguna vez fue bueno en nuestras vidas, que volvamos a reconstruir ese lazo y esa intimidad que tenemos y que teníamos con el Señor, que volvamos a las Santas Escrituras, que volvamos a la oración, que volvamos al primer amor. Es importantísimo que en este tiempo podamos hacerlo de esa manera. Sabemos que es un tiempo peligrosísimo, por eso te animo a que consideres las cosas que hemos hablado hoy. Sin lugar a dudas, por mi parte, estoy más que convencido que tenemos que volver a la senda antigua, que tenemos que volver a su palabra. Tanto bien nos hace, que tanto beneficio trae para nuestras vidas y nuestras familias. Por eso, querido hermano, espero que este video, esta enseñanza, esta reflexión, lo que compartimos en este canal sea de bendición para tu vida, en lo espiritual, en lo familiar. Que el ánimo de este canal es simplemente influenciarte, es poder animarte a que te acerques al Señor cada vez más, en oración, en súplica, que te acerques al Señor cada vez más mediante su palabra, que la escudriñes, que la estudies, que medites en ella, que el Espíritu Santo seguramente
Estoy más que seguro que te va a ayudar, te va a enseñar como lo hace conmigo y como lo hace con todo aquel y que realmente se predispone a conocer la voluntad de Dios para este tiempo. Te mandamos un abrazo grande desde acá del canal Un Cambio de Época. Te bendecimos, te mando un abrazo grande y un fuerte abrazo a la distancia. Hasta el próximo video.